Las tres ideas principales de esta lectura son: Cristo no tiene pecado, Jesús es Hijo de Dios y Jesús se hizo humano. Lo que más me llama la atención es el hecho de que Jesucristo fue un verdadero hombre y que podía sufrir a pesar de tener todo ese poder y de ser un Dios. Hola, mi nombre es Esteban Amezcua y esta es la lectura 15, correspondiente a la semana 9, la cual cuenta con 2 títulos. El primero, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el segundo, Jesucristo, verdadero hombre, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Esta lectura reflexiona sobre una de las afirmaciones más centrales de la fe cristiana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No se trata de una fórmula abstracta, sino del corazón mismo de lo que creemos cuando profesamos el credo. Decir que Jesús es Hijo de Dios y, al mismo tiempo, Hijo de María, significa reconocer que en Él Dios se ha revelado plenamente y ha entrado de verdad en la historia humana. Jesús mismo fue conduciendo poco a poco a sus discípulos a descubrir quién era realmente. Por eso hablaba muchas veces de sí como el Hijo del Hombre, un título que por un lado lo vinculaba con la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento y por otro permitía que quienes lo escuchaban llegaran por sí mismos a reconocer su identidad más profunda. No buscaba respuestas apresuradas, sino una fe madura, nacida de la convivencia de la escucha y de la experiencia. Ese camino culmina en la confesión de Pedro, cuando reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús confirma que esa certeza no viene solamente del razonamiento humano, sino de una revelación del Padre. A partir de ahí, sus palabras y sobre todo sus acciones hacen cada vez más clara su filiación divina. Esto provoca fe en algunos, pero también rechazo y acusaciones en otros. Durante el proceso ante Sanedrín, Jesús afirma abiertamente ser el Hijo de Dios. Esta declaración es entendida como blasfemia por las autoridades religiosas, porque siendo hombre, se atribuye lo que solo corresponde a Dios. Esa es la razón profunda de su condena. No muere por un malentendido, sino porque afirma una identidad que va más allá de lo que muchos podían aceptar. Jesús refuerza esta verdad con expresiones sumamente fuertes, como cuando utiliza el yo soy, una fórmula que remite directamente al nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Con ello, Jesús no solamente habla de cercanía con el Padre, sino de una unidad real con Él. Decir yo soy es afirmar que participa plenamente en la identidad divina. Pero esta afirmación no lo hace menos humano, no elimina su humanidad. Al contrario, el Evangelio muestra con claridad que Jesús es verdaderamente hombre. El Verbo se hizo carne, y eso significa que asumió plenamente nuestra condición humana. Tuvo cuerpo, se cansó, sintió hambre y sed, sufrió dolor físico y murió de manera real en la cruz. Además, Jesús vivió una auténtica vida interior humana. Experimentó alegría, tristeza, indignación, admiración y amor. Se conmovió ante el sufrimiento, lloró por la muerte de un amigo, se entristeció por la incredulidad de su pueblo y se indignó ante la injusticia. En Getsemaní vivió una angustia profunda, que muestra hasta qué punto compartió nuestras luchas interiores. El amor, sin embargo, es el rasgo principal que atraviesa toda su vida. Amó a personas concretas, a los pobres, a los niños, a sus amigos y finalmente llevó ese amor hasta el extremo cuando murió por nosotros en la cruz. Allí se manifiesta el punto más alto de su entrega y al mismo tiempo el momento más profundo de su sufrimiento y su soledad. A pesar de haber sido muy semejante a nosotros en todo, Jesús no conoció el pecado. Esta es una afirmación clave. Su humanidad es plena, pero sin la herida del pecado. Precisamente por eso puede salvar al hombre. En él se revela lo que el ser humano está llamado a ser, sin deformaciones ni pérdidas, sin pecado alguno. Al hacerse hombre sin pecado, Cristo no solamente nos redime, sino que nos revela nuestra propia vocación. En su vida, en su entrega y en su obediencia al Padre, se manifiesta el sentido más alto de la existencia humana. Así se comprende por qué Dios se hizo hombre, para salvar al hombre y devolverle la plenitud que el pecado había oscurecido. Al final, con este texto no se busca solamente que sepamos más cosas sobre Jesús, sino que nos dejemos mirar por Él,
como los discípulos y que poco a poco podamos responder con más verdad a esa pregunta que atraviesa todo. ¿Quién es Él para nosotros y qué cambia en nuestra vida el hecho de que Dios haya querido hacerse uno de los nuestros? Eso ha sido todo y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.